He estado bastante ocupado y les pido perdón, pero vamos a iniciar la clase. Muy bien, vamos a iniciar la clase de la materia de Evangelio y Cultura. Como siempre, vamos a meditar en lo que es la palabra del Señor. Hoy es miércoles 25 y tenemos el título ¿Ciegos o no ciegos? Las dos lecturas bíblicas, la primera está en San Juan 8:12, que dice: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en Primera de Pedro 2:9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesús curó a un ciego y declaró haber venido para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Lo que dijo delante de los líderes religiosos que pretendían ver, aunque eran ciegos en muchos aspectos, acusaron al ciego diciéndole: Tú naciste del todo en pecado, porque había nacido ciego. Jesús le mostró que él, la luz del mundo, tenía el poder para sanarlo. Pero estos líderes permanecieron en sus tinieblas, porque no quisieron reconocer la liberación del ciego y el poder de Jesús. El ciego escuchó las palabras de Jesús, creyó y fue sanado física y espiritualmente. Poco después Jesús volvió a encontrarlo y le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Los fariseos que expulsaron al ciego nos hacen pensar en las personas que quieren prescindir de Dios y organizarse sin Él. Hoy, con el pretexto de la supuesta libertad, que muchas referencias morales provenientes de la Biblia son rechazadas. Ideas que se oponen a la enseñanza bíblica en varios puntos, en cuanto al matrimonio, la familia, etcétera, terminan siendo llamadas buenas. Así se cumple la palabra: a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Tu palabra es verdad, dice Jesús. Él es la verdadera luz que quiere iluminar a todo hombre y darle la vida eterna. Interesante el título: ¿Ciegos o no ciegos? Sabemos nosotros que una persona ciega de nacimiento no es que haya nacido de hecho con alguna maldición o algo que está pagando por lo que es las acciones de su familia o algún cercano familiar, sino que nació porque así Dios lo permitió, ¿no? Pero lo que el devocional dice acá es que aún habiendo personas que tienen el sentido de la vista, con todas las facultades de ver y diferenciar los colores, la forma, etcétera, son ciegos a la realidad espiritual, ¿no? En el sentido de que Dios nos muestra siempre verdades, algo que aprender en nuestro entorno, que a simple vista muchos no lo ven y quedan ciegos, ¿no? Pero esto el Señor nos dio siempre y cuando nosotros tengamos comunión con Él y podamos leer su palabra y el propósito que Él tiene, ¿no? Para uno va a ser algo imposible de llegar, ¿no? Va a ser algo como un obstáculo, pero aquellas personas que conocen la palabra, va a ser un momento de prueba de que a través de ese momento puede encontrar alguna bendición, ¿no? Entonces lo ve de diferente forma. Y eso es lo que el Señor Jesús trataba de enseñar a estas personas, ¿no? A los líderes religiosos.
que se negaban a entender lo que es el mensaje de la verdad, al punto de quedar totalmente ciegos, incluso negar a Dios hecho hombre que estaba en medio de ellos, Emanuel, ¿no? En medio de las personas, no lo reconocieron, quedaron ciegos en sus propios pensamientos, opiniones, ideas, que aparentemente tuviéramos alguna realidad también nosotros, ¿no? Como pastores, como líderes, que queremos cerrarnos en nuestras ideas, en nuestro pensamiento, en nuestro criterio, de acuerdo a nuestra formación. Y eso es a lo que el Señor a veces no le agrada, ¿no? Que prevalezca nuestras ideas, nuestras opiniones, antes de hacer prevalecer la voluntad del Señor, ¿no? Entonces, hermanos, siempre es bueno meditar y preguntarnos, ¿no? ¿Estamos viendo la verdad espiritual o estamos ciegos? No tenemos no podemos reconocer lo que Dios quiere hacer, no vemos lo que Dios quiere enseñarnos, ¿no? Bien, entonces vamos a agradecer esta noche la clase. Hermano Joel, me acompaña. Por favor, le pido que nos guíe en oración, por favor. Amén, vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu misericordia, tu amor. Tú nos traes siempre, Señor, con un propósito. Y iniciamos esta clase, Señor, en tu nombre santo. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, Señor. También te pedimos sabiduría para el disertante, para nosotros también, los que estamos en este curso. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, gracias, mi hermano. Bien, el día de ayer grabé una clase. Si recordamos un poquito de lo que hablaba, es acerca de lo que es la cosmovisión, ¿no? El cómo nosotros vemos el entorno que nos rodea, ya sea en el barrio donde nos encontramos, ya sea en el ambiente laboral, o lo hablaba, ¿no? Exponía lo que es el tema como una introducción a misiones, ¿no? Que sin ir lejos, ya el Señor Jesús nos habla de que todos somos llamados a poder evangelizar con la gran comisión, ¿no? Y de hacer discípulos, ¿no? La orden es clara, que en un lenguaje imperativo de orden, lo que se conoce en lo que es literatura, nos manda, ¿no? Entonces, siempre ver nosotros enfocados en que el mensaje se transmita y que podamos también tener esa conexión, ¿no? Con las personas a través del conocimiento como un diagnóstico de cómo es las diferentes culturas, tradiciones, modos de pensar, si tienen tal vez alguna, puedo decir esto, alguna religión, ¿no? Y mencionaba ayer que aquí en el Oriente la Iglesia Católica ha tenido bastante, ha prevalecido bastante, ¿no? Porque hasta en los mismos nombres les decía, ¿no? De que tenemos San Ignacio, San Julián y todos los santos, y en medio de esos pueblitos también están las iglesias, ¿no? Con grande infraestructura, bien hechas, talladas en madera, y ha habido nomás lo que es la cultura evangelística, pero ya en lo que es la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros como evangélicos, ¿no? ¿Cuál es nuestra presencia? ¿Realmente podemos comunicarnos con ellos a través de sus costumbres, culturas, para luego tener ese puente de conexión y llevarlos al conocimiento de la palabra? Eso es lo que ayer exponía, ¿no? Y hoy quiero compartir también algo muy importante a través de lo que es esta presentación. Eh, Vamos a ampliar. No sé si esto es lo último. Sí. Ay, perdón, hermanos. Esto quiero proyectar aquí. Ahora sí. Estaba en lo último. Bien. El título es La Biblia y la cultura. Am, Ayer sí hablamos y las otras clases hablamos de introducción, pero ¿qué puede, perdón, cómo se
puede relacionar la Biblia y la cultura? ¿Será que puede haber una conexión? Y lo que dice acá en esta frase es que Dios llama a su pueblo a vivir por los valores bíblicos en una cultura pecaminosa. ¿Vaya? ¿No? Entonces, valores que están escritos en la Biblia, valores bíblicos en una cultura pecaminosa. Y hace una clase anterior decía, ¿no? Que no estemos causando algún participar o conversar y podernos tal vez tener ese tiempo de comunicación con las personas, ¿no? Siempre empezamos por un tiempo de amistad, de conversar, de llevarnos bien en nuestro entorno, con los vecinos, con las personas que están a nuestro alrededor. Si vivimos en la iglesia, tratamos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, de que sí hay una buena relación, buena comunicación y por supuesto que haya un buen testimonio, eso es importante, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy quiero compartir y tenemos algunas láminas, ¿no? Entonces, préstenme atención. Versículo clave, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, ¿no? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire, ¿no? Entonces, la conexión que va a tener la Biblia con las personas que no conocen a Dios o la cultura dice, así alumbre vuestra luz, dice, ¿no? No dice la luz de otros, sino vuestra, la de nosotros. Y esa luz se va a traducir en lo que, como dije anteriormente, ¿no? O sea, partamos de las buenas costumbres, ¿no? Los saludos, las conversaciones, de lo general a lo específico, y dice, delante de los hombres, ¿no? Entonces, hasta ahí hay una coma, ¿no? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para, ¿no? Ahí viene la palabra, para que vean vuestras buenas obras en la forma de hablar, de comportarnos y de hacer, porque nosotros, hermanos, no estamos puestos en cuatro paredes y vivamos una vida de ermitaños encerrados en nuestras cuatro paredes y punto, se acabó la obra evangelística de la iglesia. Si vienen, bien, y si no, también, ¿no? No es el pensamiento correcto, sino que la iglesia debe ser luz en el barrio y debe dar buenas obras, ¿no? Pues deben participar, deben trabajar juntamente con el barrio en apoyos que necesitan los vecinos, en lo que es actividades sociales que bendigan también a los niños, a la familia, a la juventud, que tanto pide, ¿no? Lo que es la participación de la iglesia, que puedan orientar en una escuela de padres, que puedan orientar en lo que es el buen desempeño escolar en los niños, que pueda orientar y pueda dar luz a los jóvenes que necesitan, ¿no? Una orientación a cómo diferenciar una buena amistad, cómo poder saber si aquella jovencita o aquel joven es la voluntad del Señor, qué poder estudiar y tantas preguntas que existen, ¿no? Y en las familias, ¿no? Cómo poder llegar a saber cuáles los roles que uno puede cumplir como varón, como mujer, como padres, ¿no? Cómo poder disciplinar, corregir, educar. Entonces, imagínense, ¿no? Este versículo, si lo podemos desarrollar y profundizar, hay mucho contenido. Y mire, y dice, ¿no? Y glorifiquen a vuestro Padre, ¿no? Ayer estaba explicando cómo Pablo viajaba a lo que es a Grecia y lo confundían con dioses, ¿no? Que la gente estaba acostumbrada en su cultura como Mercurio, y no me acuerdo el otro nombre, pero ya le querían rendir adoración, lo estaban queriendo ofrendar sacrificios, ¿no? De animales, pero Pablo entiende de que no puede recibir él toda esa honra, esa gloria, sino que va a estar dirigida a nuestro Dios. O sea, pero a veces las personas no entienden, ¿no? Están culturalmente formadas a un tipo de religión y lo asocian, ¿no? Lo que están viendo con lo que ha recibido en la formación. Entonces acá este versículo dice, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Toda alabanza siempre debe ser dirigida a nuestro Dios. Nosotros somos instrumentos, ¿no? Instrumentos. Ayer decía como puede ser un doctor que utiliza diferentes instrumentos a la cirugía, medicinas, inyectables. Para un maestro son diferentes instrumentos, dispositivos como computadoras portátiles, celulares, etcétera. Como para un albañil puede ser diferentes herramientas también que necesita. Entonces nosotros no nos olvidemos que somos instrumentos de Dios, que Dios nos llamó y Dios nos va a formar y Dios va a querer que en un tiempo determinado le sirvamos a Él. Y ese servicio, una vez hecho un buen trabajo, sea la gloria y la honra a Dios. En eso debemos enfocarnos. Muchas veces indirectamente queremos recibir algún tipo de elogio, ¿no? Ya sea como pastor de iglesia, ya sea como líder, pero eso es lo que no debemos tratarnos de engañarnos nosotros mismos y también causar algún malestar a nuestro alrededor, la iglesia, sino siempre dirigido la alabanza a nuestro Dios. El fundamento bíblico, hay varios versículos y le voy a pedir por favor a nuestro pastor Joel, si está conmigo, a ver un fundamento muy importante. Corintios, sí, este es un libro muy importante. Primera de Corintios capítulo 10 versos 31 al 33, por favor, ayúdeme con esta lectura. 31 al 33 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Amén. Entonces, miremos, ¿no? Y examinemos Corintios. Pablo está diciendo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hagamos, siempre busquemos agradar a Dios. Y fijémonos a nuestro alrededor que las personas nos observan, nos ven, ¿no? No seamos piedra de tropiezo, dice, ¿no? Sino que seamos de bendición. Y a veces sucede, ¿no? Sucede de que puede haber algún tipo de intercambio de opiniones que no siempre termine en consenso, sino que haya discrepancias y pueda poder en algún momento causar algún tipo de malestar. Entonces, lo que Pablo pide es que traten siempre de llevarse bien con los hombres para gloria y honra del Señor, ¿no? Entonces, es importante y eso para mí también ha sido algo muy bueno el poder meditar esto, entender de que tal vez nosotros a nuestra manera de pensar tengamos la razón, pero las personas que nos rodean pueden que no sea así. Y si nosotros estamos en lo correcto y las personas tal vez dicen que no, entonces debemos tal vez entrar en un tiempo de conversar mucho más, con más detalle y no causar desánimo, ¿no? A eso me voy en las personas. Eso es lo que a mí me sucedió, ¿no? Tenía una hermana, miembro de aquí de la iglesia, que sí, bueno, habló conmigo y que me dio a conocer ciertas cositas que tal vez no estaban bien. Entonces, recién abrí los ojos y dije, sí, está en lo correcto usted. Y mire, ¿no? Si no me decía esta hermana, tal vez yo iba a seguir cerrándome en mi propia opinión, pero no es así, ¿no? Entonces, debemos ver siempre que nosotros, como dice el versículo clave, ser luz delante de los hombres, ser luz, ¿no? Y alumbrar delante de los hombres, dice, para que vean nuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre. Bien, ¿dónde estás? Aquí. ¿Qué papel tienen los cristianos, si vale el término, en la configuración de la cultura que nos rodea? ¿No? Tenemos diferentes tipos de culturas, y ayer mencionaba, estamos ahorita en el oriente de Bolivia, ¿no? Que tradicionalmente tienen diferentes costumbres, diferentes formas de pensar, a diferencia de lo que es el occidente. Entonces, ¿qué participación tienen los creyentes, ¿no? En esta sociedad?
Me acuerdo hace años, ¿no? Que había una exposición por el aniversario de una universidad que nos invitaron, yo esa vez era estudiante, y decía, ¿qué participación tiene la teología en la sociedad cruceña? A ver, ¿qué aporte deja? ¿No? Entonces, pensando en nuestro entorno, y uno puede decir, o sea, a ver, sería alguna bendición para las personas, pero ¿en qué sentido? Por ejemplo, la familia, ¿no? Hablando, algo muy importante. Los jóvenes, los niños. Entonces, ¿qué proyecto se propone? Había una pregunta, ¿no? ¿Qué proyecto podemos proponer? Entonces ahí se me ocurrió a los jóvenes, ¿no? Un tiempo de poder conversar con ellos y poder usar medios audiovisuales, ¿no? Videos, películas, donde hay pues mensaje cristocéntrico, ¿no? Que ellos van a entender. Y esto lo llevé a cabo en el colegio donde estoy trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablábamos de desafío de gigantes, donde los jóvenes deben entender que Dios tiene planes para ellos, ¿no? Y que tal vez si no toman en cuenta a Dios, entonces los planes se frustran porque no tiene bendición, dirección del Señor. Uno de los ejemplos de tantos que había, ¿no? Luego, dos, los cristianos pueden ser un termómetro, mire, muy importante, o termostato en el mundo, o bien nos adaptamos o le damos forma a los valores de nuestra cultura. ¿Qué le parece esto? Los cristianos, dice en primer lugar, podemos ser un termómetro. ¿Qué es un termómetro? Un termómetro es el que mide la temperatura, ¿no? Por ejemplo, nosotros, el pastor también tiene que saber algo de salud, ¿no? De conocimientos de primeros auxilios. Si el termómetro marca debajo de 36 o 36, estamos bien, en buena temperatura. Pero si sube más, entonces quiere decir que está con fiebre, ¿no? Y hay un tipo de malestar internamente en el cuerpo, ya sea alguna infección, algunas bacterias que causen ese dolor en la persona, ¿no? Ahora, dice, o termostato, los vehículos utilizan termostato, ¿no? Para regular la temperatura del motor, que puede alcanzar muchos grados centígrados, ¿no? Estando en ese espacio pequeño para generar combustión y que el vehículo pueda moverse. Entonces, nos dice acá, podemos ser comparados como un termómetro o un termostato en el mundo. Mire, ¿no? Nos ubicamos en el mundo. Ayer decía, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y somos embajadores de una nación que es la nación de Dios, ¿no? Y uno puede, como dije, no puede decir, no me junto con estas personas, pero Dios quiere que sí haya esa conexión. Incluso ayer hablaba que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿no? Debemos llevar a las personas a que estas personas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, conozcan quién es el Salvador y qué planes tiene Dios y el estado en la cual están, ¿no? Entonces, dice la otra opción, o dice, ¿no? O bien nos adaptamos o le damos forma a los valores de nuestra cultura. Ayer estaba hablando en esta grabación del video, no sé si lo vieron, pero a veces queremos que nuestra cultura, nuestras tradiciones prevalezcan, aún estando en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, decía, ¿no? Cuando hay un matrimonio, lo festejamos bonito, hay palabra del Señor, y de repente queremos añadir nuestra costumbre, ¿no? ¿Qué tal si bailamos el vals? Dice, ¿no? Sí, amén, dice, no, gloria a Dios. Y ya lo queremos adaptar. O después del matrimonio viene, vamos a tener conteo de regalos. Eso será una tradición que dice en la Biblia, o es una tradición cultural de otro lugar del país o del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? La gran pregunta que yo decía. ¿Mantenemos esas costumbres o nos enfocamos en lo que dice la Biblia? Algunos también muy extremistas, no, no, tampoco ni debemos festejar cumpleaños, porque ¿dónde dice en la Biblia? ¿No? Entonces, eso, hermanos, es para poder meditar y pensar, o sea, cómo, a ver, cómo podemos realmente ser termómetro o termostato. ¿Qué cosas podemos analizar? ¿Será que podemos ser de bendición a las personas o ser piedra de tropiezo? ¿No? Entonces, para meditar, hermanos.
Lo tercero, las escrituras son claras. En vez de dejar que el mundo cambie nuestros valores, debemos vivir los valores de las escrituras y por lo tanto influir nosotros en la cultura. Creo que aquí está la respuesta a la pregunta que hice anteriormente. Entonces, aquí está claro, ¿no? Claro. Entonces, no podemos dejar que nuestras costumbres, la cultura, pueda ser acomodado a lo que dice la Biblia, sino que dice que en vez de dejar que el mundo cambie nuestros valores, debemos vivir los valores de las escrituras, ¿no? Y por lo tanto, dice, influir a quienes, nosotros, dice, nosotros en la cultura. Entonces aquí vemos unos ciertos puentes de conexión y vamos haciendo un diagnóstico, vámonos ambientando, como se dice, conociendo a las personas, teniendo respeto, pero como Pablo lo hacía, había siempre él un momento importante que encontraba donde buscaba la conexión. Con que ustedes tienen dioses para todo y han preparado un Dios para el Dios no conocido, pues ese Dios conocido lo conocerán, decía Pablo, ¿no? Él es el que creó todo el mundo y creó a los seres vivos y creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero no empezaba a predicar Pablo. Por causa del pecado y la desobediencia del hombre en su libre albedrío, fuimos separados de la comunión del Señor. Y todos estaban atentos, ¿no? Pero de acuerdo a su formación cultural decía, qué bonito este hombre tiene la filosofía, ¿no? Que es muy profunda y es muy analítica, puede decir, ¿no? Y, no, está bien, yo paso, ¿no? Paso de comprometerme con Dios y se van. Puede que tengamos también ese tipo de respuestas en nuestro alrededor con personas que a veces tienen mucho conocimiento, pueden tener mucha información y no siempre, ¿no? Y no nos esforcemos o nos frustremos y decimos, ay, no pude, ¿no? No es nuestro esfuerzo, recuerden, hermanos, es como el Señor nos acompaña a través de su Espíritu, porque el Espíritu Santo convence antes del pecado y va preparando, ¿no? Y nosotros somos llamados a influir a la sociedad, a la cultura, a través de nuestro testimonio, a través de los valores que la Biblia nos pide, ¿no? Número uno, ser sal y luz. Mateo 5, 13, 20. A ver, ¿quién ha entrado o alguien ha salido? Escuché que alguien entró. Bien, este pasaje bíblico es muy bonito. Si me espera un ratito, hermano Joel, voy a traer mi Biblia. Bien, ya volví. Antes de que pueda dar lectura a este pasaje bíblico, ¿cuántas veces nosotros, hermanos, yo igual estando en la iglesia, siendo nuevo, siendo líder, pastor, no lo entendía tan bien qué significa ser sal y luz, ¿no? Muchos pastores decían la sal para sazonar y dar sabor en la sociedad con lo que es el evangelio, o luz que alumbre las tinieblas del pecado, que pueda dar referencia, ¿no? De que hay un Dios. Pero en esta materia es donde vamos a entender de que es mucho más, ¿no? El ser sal, el ser luz. Entonces, es más profundo, ¿no? Entonces vamos a enseguida desarrollarlo. A ver, voy a abrir mi Biblia. ¿Dónde estáis? Aquí, ahora sí. Mateo capítulo 5. Ujú. Mateo capítulo 5. Perdón. Ahora sí. Capítulo 5 versos 13 al 20. Dice así.
Vosotros sois la luz, perdón, la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces, si la sal, dice aquí, ¿no? Vamos a un poquito a analizar, pierde, dice, ¿no? Pierde esas propiedades de salar. Entonces, ¿con qué será salada? No sirve, dice, ¿no? No sirve para nada. Y yo me preguntaba este versículo, hermano, ¿será que la sal puede perder esas cualidades? ¿No puede perder lo que es lo salino, que tiene esa propiedad? Sí, puede, ¿no? Hice tal vez un experimento en un colegio hace muchos años, donde si lo dejamos mucho tiempo afuera, poco a poco se va desvaneciendo, ¿no? Por el aire y por el agua. También va desapareciendo, desapareciendo, al punto de que ya no hay, ¿no? Aunque no deja de ser, solamente va desapareciendo. 14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y dice, alumbra a todos los que están en casa. Eso está claro, ¿no? La luz que nos da esa claridad. Por ejemplo, ahorita yo estoy debajo de un foco. Me da claridad para que ustedes me vean, ¿no? A través de la cámara, este medio digital, que es el Zoom. Y si no hubiera este foco y si lo apago, pues quedaría en la oscuridad y tal vez no me van a poder observar, ¿no? Entonces la luz es muy importante y lo que menciona la palabra a nivel cultural es que también somos nosotros como esa luz, pues decir, el alumbrado público que da luz en las calles, ¿no? Entonces, había un pastor de La Paz que decía, ¿no? ¿Y cómo te ve tu vecino a ti, ¿no? Ay, que va gritando a sus hijos, ¿no? Y cuando sale, Dios le bendiga, hermano, ¿no? O sea, contradictorio tal vez el testimonio, ¿no? ¿Qué más dice el 16? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto lo hemos leído. El 17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. 18. Pero de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿No? Entonces, este pasaje, hermanos, es muy importante para entender en nuestro entorno la conexión en lo que es la cultura, el evangelio, que necesitan escuchar las personas a nuestro alrededor. Ahí, vamos desarrollando. Vosotros sois la sal de la tierra, ya lo hemos escuchado. Usos de la sal, da sabor a la comida, conserva los alimentos, fertiliza la tierra. Los sueldos de los soldados romanos se pagaban con sal, si no lo sabía. De ahí viene lo que es la palabra salario. Imagínense, ¿no? Ahí está el origen de la palabra salario o sueldos, ¿no? Que hasta ahora en día manejamos, ¿no? Hay que ir a pagar los sueldos a los trabajadores, ¿no? O cuándo darán el salario, ¿no? ¿Dónde está? Dos, cuando caía la lluvia, el agua lavaba la sal y perdía su sabor o salinidad. Ahí está, ¿no? El experimento que también yo lo hice, aquí está corroborado, ¿no? Tres, Jesús nos insta a declarar el reino y los propósitos de Dios. Como la sal, ¿no? Que da sabor, nosotros somos llamados también a poder dar ese mensaje, ¿no? De poder, de que las personas vean entre lo bueno y lo malo y puedan diferenciar, ¿no? Y al final tomen su decisión. No perdamos nuestra identidad ni nos mezclemos con el mundo para cumplir su misión.
Tenemos que aclarar que si buscamos puentes de conexión para poder conocer la cultura, no podemos nosotros involucrarnos en la cultura. No vaya a ser que haya la comparsa de los cristianazos, como se dice, con tal de que busquemos conexión, ¿no? Con las personas y estemos saltando en medio del carnaval. No hay tal cosa, no, no se puede. Entonces, eso es muy importante aclarar. Aquí voy a subir esto. Nuestro carácter y valores cristianos deben impactar en nuestro mundo, nuestro alrededor, nuestro carácter y valores. Eso también algo que me tocó en el corazón fue que cómo es nuestro carácter, cómo es nuestra personalidad con las personas que están alrededor de nosotros en el barrio, en lo que es el ámbito laboral, en la calle, en lo que es también en la iglesia, en las reuniones también de pastores líderes. Entonces, algo que me hizo pensar, ¿no? Entonces, ¿cómo es? ¿Qué valores tenemos? Somos, incluso si hablamos, ¿qué frutos tenemos y estamos dando, ¿no? Como buenos árboles cimentados en lo que es la palabra, ¿no? Entonces, esto es importante pensar y como dije, no sé si dije ayer en la clase o en la primera clase, es que como lo primero que van a ver las personas que no conocen a Dios son a nosotros antes de leer la Biblia. Nosotros somos las cartas abiertas, ¿no? Entonces, la primera impresión que tenga, basta un botón de muestra, dice, ¿no? Eso es lo primero que ellos se van a acordar. Vosotros sois la luz, ya hemos visto de la sal, ahora vamos con la luz. Somos llamados a permanecer visibles, no nos ocultamos. Somos personajes públicos, si valga el término. No sé si le ha pasado, ¿no? Pero a mí muchas veces me ha sucedido. Estando en el mercado, en la calle, siempre había alguien conocido. Si no era de la iglesia, era del colegio, ¿no? Si no era ninguno de los dos, alguna amistad, ¿no? Entonces, el mundo es chico, alguien decía, y sí, ¿verdad? Es pequeño, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cautelosos, incluso hasta nosotros, ¿no? No, o sea, digo nosotros porque éramos dos, veíamos a hermanos, ¿no? Que iban a la iglesia y de repente, oh, ya en otras cosas, ¿no? Entonces uno piensa, o sea, somos personajes públicos, la luz que nos ve, no todos. Ocultar lo que somos es inconsecuente en un creyente. No podemos ocultar, ¿no? Más antes me acuerdo cuando era más joven, no quiero decir que soy viejo, me daba vergüenza llevar la Biblia en la mano, ¿no? Quería una Biblia pequeñita, la más pequeñita para que entre al bolsillo y pase inadvertido, ¿no? En medio de lo que es la calle, el micro, y no pasa nada, pero no se puede, ¿no? Como dije hace rato, siendo personas públicas, siempre alguien va a decir, y este joven no es el que iba a la iglesia, ¿no? ¿Y qué hace aquí? Entonces, no se puede ocultar esa luz, sino tiene que resplandecer, tiene que dar luz. Tres, dejar que nuestra fe y obras esté a la vista de todos es fundamental para nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Ser hijos de Dios. Y como tal, debemos portarnos como hijos, dice, ¿no? Representando a nuestro Padre. Entonces, vuelvo a decir, donde estemos, siempre seamos el mismo, en la iglesia y fuera de la iglesia, ¿no? No nos cambiemos de máscara, ¿no? De ropa. Solamente en la iglesia somos llamados hijos de Dios, en el mundo no, no, diferente. Entonces, esa doble vida, dice el Señor, no le agrada, ¿no? Inciso C, el ejemplo de Jesús nace en una cultura judía. Si no sabía, ya con Jesús también se habla de la cultura. Él vino a cumplir la ley en vez de abolirla, ¿no? Entonces, él dijo, no la vengo a quitar nada, sino a darle un real cumplimiento como debe ser, ¿no? Como debe ser. Pero los fariseos no faltaba que digan, ¿no? Con que tú decís que el sábado no se debe trabajar, eso es como que estás contradiciendo, ¿no? Porque mandó la palabra, Moisés dijo, ¿no? Que el día sábado es para el Señor. Ay, pero ustedes ese mismo día, ¿acaso no dan alimento a sus ganados?
Hipócritas, le dice, ¿no? Entonces, buscan cómo poder ustedes someter a la gente, al pueblo, a su conveniencia. Ni ustedes mismos lo pueden vivir, dice, ¿no? Ni ustedes. Por eso te digo, maestro, enséñate tú primero, ¿no? De ahí viene esa palabra. Dos, él vino, Jesús vino a cumplir el plan de Dios ordenado antes de la creación del mundo. Entonces, él ya lo vino a mostrar y aquí en Apocalipsis capítulo 13, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice así. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, Apocalipsis ya está dando referencia de que Jesús también va a ser conocido por, incluso por las personas que no creyeron en él, ¿no? Él hace un llamado a honrar a los justos mandamientos de Dios. ¿Quién? Jesús, ¿no? Entonces, en su ministerio de 3 años aquí en la tierra, incluso más antes, cuando era ya un bebé, un niño, no, nos muestra, ¿no? E incluso va diciendo, ¿no? A sus padres terrenales, ¿dónde te has ido, hijo? ¿Dónde te has metido? Nosotros buscando, ¿no? ¿Y qué dice el niño Jesús? ¿Acaso no sabéis que estoy en asuntos de mis padres, de mi padre? ¿No? O sea, dejando en claro que él vino con un propósito, ¿no? Y que no iba a perder ni un tiempo para dar a conocer a las personas en un contexto cultural, primero a sus personas de la misma nación judíos, ¿no? Y luego en un contexto más general, más amplio, a través de Pablo, en el encuentro a Damasco, a los gentiles. Entonces, si vemos esta parte, ya Jesús nos estaba hablando de lo que es la cultura, ¿no? Y el evangelio, el mensaje. Entonces, ya poco a poco estamos viendo y entendiendo esta parte, ¿no? Cuatro, él dice que nuestra justicia debe ir más allá de las prácticas religiosas. No es solamente hablar de la salvación, no es solamente hablar del mensaje, sino que también nos habla, como dice acá el Sermón del Monte, si con una mano llevamos el Evangelio, la palabra, con la otra debe ir en un servicio social, cubriendo esas necesidades. A los pobres siempre los tendréis, dice el Señor Jesús, ¿no? ¿No? Pero a mí no siempre me tendrán, dice. Entonces, ayudarle. Él mismo incluso se pone de ejemplo, ¿no? Estuve en la cárcel, no me viniste a visitar. Estuve en el hospital enfermo y no me viniste a visitar. Entonces, por cuanto esto no hicieron a estos pequeños, a mí, dice, ¿no? Se usa como ejemplo, a mí no me lo hicieron. Entonces nos llama, hermanos, a poder tener esa relación con las personas que necesitan escuchar el mensaje, pero que también tienen necesidad. Alguna de ustedes me dirá, pero pastor, escucha, yo mismo tengo necesidad, entendemos, ¿no? Hasta el que les habla igual, ¿no? No está servido, ¿no? Con todo un presupuesto para muchos años. Hay necesidad, pero Pablo nos enseñó en lo poco o en lo mucho, sé estar contento, dice, ¿no? Porque el Señor nos da de sus bendiciones. Entonces, la palabra del Señor siempre va a tener algo bueno para nosotros. Examinemos nuestro corazón y busquemos a Dios para que nos ayude a vivir como una luz resplandeciente en un mundo oscurecido por el pecado. La palabra del Señor dice en los postreros días, la maldad de los hombres se aumentará. Y eso es verdad, hermanos, si lo podemos ver en nuestro alrededor. Ya de todo y de nada anda la gente estresada, preocupada, con necesidad, con molestia, ¿no? De todo lo que está sucediendo. Incluso la creación sufre, ¿no? Si lo vemos, lo que es los grandes incendios que está ocurriendo en los bosques, en lo que es la selva, en el oriente de Bolivia, el Beni, Santa Cruz, ¿no? Hoy día mismo, no sé si lo ha visto, estamos respirando humo, ¿no? Entonces, rogamos al Señor que mande lluvia, ¿no? Y que apague esos fuegos, esos incendios, pero a veces llueve, pero llueve en la ciudad y no donde es el campo, donde uno necesita. Y uno puede decir, Señor, o sea,
¿qué pasó? ¿Por qué no está lloviendo ahí? ¿No? Pero el Señor tiene el control de todo y sabe que esto va a empeorar en vez de mejorar. Y ahí es donde más nos pide a nosotros ser luz, ¿no? Que resplandece en el mundo oscurecido por el pecado. Debe ser más ahí, ¿no? Entonces, cuesta, la verdad que no es fácil, porque a nosotros también nos toca estar ahí con necesidad, nos toca igual estar con sufrimiento. Entonces, incluso dice, aparte de que la maldad aumente, el amor de muchos, dice, ¿no? Se enfriará. Y de ahí dice también primera y segunda Pedro y Judas, se levantará la apostasía, dice, ¿no? Y la apostasía simplemente en definición teológica es el poder estar descontento, desconforme, un enojo contra Dios, si puede así decirlo, ¿no? Y apartarse de la fe. Eso es lo que significa lo que es la apostasía, ¿no? Número dos, la escritura y las artes. A ver, ¿qué será esto? Vamos a lo que es la palabra del Señor. Éxodo capítulo 31, Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. ¿Y qué dice Corintios? A ver, vamos a buscar. Nuevo Testamento, Primera de Corintios. Uy, aquí más atrás, capítulo 10, versos 31 al 33. Dice así. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino que el de muchos, para que sean salvos. ¿Qué le parece? Entonces, aquí el Señor nos habla de que siempre hagamos todo para la gloria del Señor y Dios nos va a dar ciertas habilidades, talentos y también dones, ¿no? Que los recibimos nosotros. Esto se habla en lo que es la teología de la salvación, Arminio y Wesley y Calvino, ¿no? De que nos muestra la obra salvadora del Espíritu Santo, que ya viene con el paquete, ¿no? Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, somos justificados, somos adoptados y tenemos lo que es la santificación inicial, progresiva, que habla Wesley y Arminio, y por supuesto viene lo que es el don, ¿no? En la cual siempre la iglesia nos habla de que debes descubrir tu don y el propósito que Dios tiene, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Identificarlo. Esto voy a bajar. Ya. Besael poseía habilidades prácticas y artísticas que recibió del Espíritu Santo, como dice Éxodo 31. Las habilidades o dones naturales pueden ayudarnos a alcanzar culturas seculares, donde interactuamos con personas que saben poco acerca de Dios. Testimonios de esto. A ver, ¿no? Podemos llegar, si había un proyecto que presentó la hermana Irma, ¿no? La pastora Irma, y me pareció muy interesante, ¿no? El poder reunir profesionales en el área de salud, pero otras más. Entonces, ahí faltaría, como le dije a la hermana, involucrarnos más todavía, ¿no? A lo que es los pastores, líderes de diferentes iglesias, para hacer un equipo, ¿no? Y tener consenso y comprometernos a que esto funcione y que tenga su efecto social como puentes de alcanzar diferentes culturas en nuestro entorno alrededor de la iglesia. Entonces está bien, ¿no? Al igual que como tenemos ciertos dones, talentos y habilidades, podemos de alguna manera alcanzar a estas personas. Y gracias a Dios, estos centros, igual lo mencioné ayer,
de apoyo escolar son puentes también de conexión, ¿no? Uno lo puede decir, no, ¿y para qué tantos niños van aglutinando y todo y tiene el apoyo, el presupuesto? ¿Cuál es la razón, el motivo? Ahí está. Tal vez en nuestra ignorancia hemos hablado y hemos reclamado, pero en cierta manera el que no ha estado trabajando con esto no va a ver las grandes bendiciones que se recibe, que a través de estos niños se llega a las familias, ¿no? A sus padres de estos niños, con las ciertas actividades que se puede realizar, por ejemplo, en fechas cívicas, ¿no? Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, Día del Estudiante, etcétera, ¿no? Entonces, aprovechamos esas circunstancias y ya buscamos una conexión con lo que lo conocido de ellos y lo que es el Evangelio. Dos, las habilidades o dones que Dios nos da requieren trabajo diligente y compromiso, ¿no? Entonces, pues me voy a poner como ejemplo, cuando conocí al Señor, yo no sabía en qué área servirle, ¿no? Tal vez de repente me llamó mucho la atención la música, ¿no? Y quería y fui practicando, escuchando, a pesar que no entré a ninguna escuela de música, pero empíricamente fui aprendiendo. Luego vino la curiosidad de conocer más la Biblia, ¿no? ¿Qué tantos misterios enseña? Porque es el Apocalipsis un libro muy temido, ¿no? U otros libros. ¿Cuál es el contenido? Entonces, de ahí viene lo que es el trabajo diligente, que eso lo he hablado bastante con algunos pastores, ¿no? Si usted tiene el llamado y tiene el don, es nomás a poder buscar más de Dios, más, ¿no? Poder leer libros, acudir a talleres, a seminarios y poder profundizar mucho más la palabra y poderlo meditar y aplicar, ¿no? Por ejemplo, esta materia para mí es una bendición y por supuesto debe ser mucho más para ustedes, ¿no? Porque estamos viendo a través de la palabra en la misma persona de Jesús cómo fue conectándose a su entorno cultural con los judíos y más allá que fueron trascendiendo sus apóstoles. Tres, con la ayuda del Espíritu Santo podemos honrar a Dios y promover su reino a través de las habilidades o dones naturales que Él nos ha dado para que le sirvamos. Bueno, aquí hay que diferenciar, ¿no? Talento es una capacidad natural que ya viene incorporado hacia nosotros, ¿no? El que juega y es bueno para el fútbol, ya pues un talento innato, como dice, ¿no? O el que cocina y le hace sabroso, a diferencia de que uno estudia en una escuela de cocina, nunca va a poder compararse, ¿no? Con ese talento innato. Y los dones, si vamos diferenciando, son capacidades sobrenaturales que Dios nos da al momento de aceptar a Cristo en nuestro corazón mediante el Espíritu Santo. Y Él nos puede dar, dice, de acuerdo a nuestra capacidad, ¿no? ¿Y cuántos? Alguien preguntaba, hasta cinco, ¿no? Con lo que es la parábola de los talentos, pero con uno y dos yo creo que estamos servidos ya, ¿no? Y hasta tres. Va a ser un poquito medio complicadito tener unos dos más. Y eso, algo como experiencia personal, el Señor nos va ayudando a desarrollar esos dones cuando estamos trabajando para Él, ya sea como pastor de iglesia o en el liderazgo. No sé si le ha sucedido, pero de repente ya como que Dios lo va equipando y ya tiene esa confianza y esa fe en el Señor de que sí, lo que va a hacer con la ayuda y bendición del Señor, claro, consultándole, vas a tener buenos resultados, ¿no? Y no caiga previo a esto, no caiga en lo que es en el poderse engañar uno mismo, ah, no, gracias a mí, ¿no? Soy imprescindible, no, 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 no. Recuerde que nosotros somos instrumentos del Señor y Él va a usarnos como Él quiere. Los cristianos han recibido de Dios talentos, habilidades, dones naturales o sobrenaturales y es necesario saber usarlos. Alguien preguntaba, ¿y para qué tenemos los dones? Los dones tienen el propósito de edificar la iglesia, así como un constructor edifica un edificio y pone ladrillo tras ladrillo. Sobre esa piedra, dice, ¿no? Jesucristo, edificaré mi iglesia y sobre ese fundamento seguirá creciendo la iglesia. Entonces, los dones sirven para edificar la iglesia, ¿ya? Y sabe que he encontrado algo muy interesante, que el Señor también a través de estos dones
nos ayuda a poder tener también conexión con nuestro entorno. Eso ha pasado conmigo. Imagínense que nunca había enseñado en colegio y no había recibido esta capacidad, pero una vez teniendo dependencia del Señor, el Señor mismo, ¿no? Nos lleva por donde Él quiere. Y ahí vamos, ¿no? Sirviendo en la iglesia, pero también sirviendo con ese don en otra área donde el Señor quiere que le sirvamos. Qué bendición, ¿no? Úselos, dice hermanos, para el beneficio de los demás, como les decía, para edificación de la iglesia. Eso se entiende, beneficio de los demás. El maestro que enseñe, se prepare bien y bendiga a la iglesia. El pastor alimente, cuide, sane, ¿no? Y pueda retener el rebaño, ¿no? Bien cuidadito. El líder que vaya liderizando, organizando, guiando, supervisando, ¿no? El trabajo de la iglesia, etcétera. Entonces, son beneficios para los demás. Dos, úselos para gloria de Dios y no para enfocar la atención en sí mismo, lo que le decía, no caigamos en eso, ¿no? El que como que el ego se levante y decimos, no, no, gracias a mí, mi capacidad, mi formación, mis estudios, mis contactos, ¿no? Algunos pueden decir, me acuerdo del pastor Romualdo, decía, ¿no? Cuando uno ya va adquiriendo experiencia y va teniendo formación, como que levantamos el cuello más y miramos por debajo de nuestra nariz, por decirlo, ¿no? A los demás. Entonces, no, debemos ser mucho menos todavía, ¿no? Pablo mismo decía, no, no pretendo ser igual como mis consiervos los apóstoles, sino soy el más pequeño, no el último de los apóstoles. Entonces, tengamos ese concepto de nosotros. Tres, úselos para compartir el mensaje de salvación a través de Cristo y ayude en el discipulado de otros creyentes. Un pastor, me acuerdo, no voy a decir el nombre, decía, ¿y por qué tanto disipula al otro líder? ¿Será que lo hace dependiente de esa persona? Uno puede decir, sí, parece que no, no, como que lo quiere manejar a su gusto, ¿no? Pero no es así. Tenemos un mandato que está en la Gran Comisión que dice, id y haced discípulos, id y haced, mire, ¿no? La palabra, haced discípulos. Y la palabra discípulo solamente quiere decir enseñar a la persona que te está siguiendo, ¿no? Que está queriendo aprender de ti. Ese es discípulo, ¿no? Y va a haber un momento, como dice el Señor Jesús, que estos discípulos harán cosas mayores que su maestro, ¿no? Entonces, depende mucho de aquí cómo nosotros discipulamos, uno, con nuestro ejemplo, y dos, con lo que es la palabra del Señor. Cuatro, úselos para ser el ejemplo para otros de los que significa amar y servir a Jesús. Lo que recibimos del Señor, usémoslos siempre para ser de ejemplo. Aquí también tocó algo en mi corazón. A veces nos equivocamos, ¿no? Y pareciera que para nosotros está bien, no pasa nada, ¿no? Alguien diría eso, pero no, tiene su efecto en los demás. Si hemos tenido un alto concepto de las personas, de nosotros, cuando cometemos un error de lo que estaba en un pedestal, cae muy abajo. Y a veces viene la decepción y dice, si ellos son así o él es así, no, entonces prefiero no ir a la iglesia y quedarme ahí nomás, ¿no? Llegamos a tener ese concepto. Entonces debemos tener mucho cuidado. Usemos las habilidades o dones naturales, ¿no? No en términos de aficiones o intereses, sino usarles como una perspectiva eterna. No beneficiarnos a nosotros mismos, ¿no? Varias veces me ha tocado a mí, estando en el ministerio, a veces no recibir lo que debe ser, ¿no? Incluso me ha tocado aportar más bien, ¿no? Dar, ¿no? Si la palabra puede decir, bienaventurado es más dar que recibir, ¿no? Ay, y es verdad, ¿no? Conforme damos nosotros de corazón, recibimos por otro lado eso, esa bendición también. Entonces, no seamos personas, como dice, insensibles o tacañas, si vale el término popular, en podernos cohibir de las cosas de Dios. Hay que dar.
3, la sabiduría bíblica y la diversión. Isaías capítulo 5. Dice así la Biblia. Isaías capítulo 5, versos 20 al 24. Y dice así. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. 21. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. 22. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. 23. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. 24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como pobredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Y uno puede decir, ¿por qué me va tan mal en estas cosas que estoy haciendo? Ahí está, ¿no? Entonces, alguien decía, ¿qué diferencia hay entre el inteligente y el sabio? ¿No? El inteligente, pues, se prepara, estudia y trata de salir de un problema, ¿no? Pero el sabio, decía esto en la Junta Digital, previene, ¿no? De no caer en estas cosas malas, ¿no? Sino va a prevenir. Entonces, muy interesante esa definición y eso es lo que también dice la palabra, ¿no? Dice, consideren bien, aquí en el cuadrito, todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro. Filipenses 4:8. Isaías 5, versos 22 al 24 nos ayuda a discernir qué valores abrazar o rechazar. El pueblo de Dios llegó al punto en que la mayoría veía poca necesidad de Dios y de sus justos mandamientos. Estaban cómodos, tranquilos en su entorno, la cultura, las tradiciones, ¿no? Descripción de sus transgresiones, falta de moderación en el alcohol, una realidad también en nuestro entorno. Maltrataban injustificadamente a sus semejantes para beneficio personal, puede que ocurra, incluso puede suceder en la iglesia. No reconocieron que Dios cuida a los vulnerables, ¿no? Siempre Dios va a cuidar, ¿no? A los que tienen más necesidad. Y estos se enfrentan el juicio de Dios, ¿no? Sí o sí les va a llegar lo que es el principio de la siembra y cosecha. Si haces mal, pues pronto también te llegará esos males a ti, ¿no? Y a veces uno puede decir, no, no me llegó. También puede llegar a tu generación, a tus hijos, ¿no? Entonces debemos ser muy sabios y prudentes en esto. Filipenses 4, versos 8, 9, nos enumera lo que debe caracterizar el pensamiento de los creyentes. Todo aquello que está lleno de virtud, que es digno de alabanza, convertirlo en el foco de vuestro pensamiento. En esto pensad, dice, ¿no? Meditar en estas virtudes con el fin de que éstas nos guíen a las buenas obras. Claro, no solamente es llenarnos de información la mente, sino llevarlo a la acción. Ser ejemplo, cómo vivir una vida piadosa en lo personal, en la familia, con los hijos, como vecinos, ¿no? Entonces, siempre un ejemplo de vida. La piedad en el pensamiento y la acción debe ser nuestra meta, al establecer nuestras opciones de diversión. Ejemplo, internet, televisión, negocio fuera de la ciudad, ¿será esos momentos? ¿No? Será como nuestra sociedad conectado al ciberespacio, tal vez algunos tiempos de ver partidos de fútbol, etcétera. Entonces, tengamos un tiempo, ¿no? En lo que es el pensamiento, que no debe estar tan ocupado en estas cosas, sino en meditar cómo alcanzar a las personas. No conformarse a los patrones impuestos por la cultura, ¿ya? Contracultura y brillar intensamente para Cristo en una sociedad oscurecida por el pueblo. Un testimonio fresquito, ¿no? El Día del Maestro. Yo trabajo también en colegio fiscal
Y bueno, en mi entorno son colegas que no conocen a Cristo y la fiesta fue grande. Y claro, el director sabía que yo iba a la iglesia, entonces acompañé hasta terminar el churrasquito, compartimos ahorita y dije, señor director, me tengo que retirar, ¿no? Porque ya veía que se estaban poniendo en otras cosas. Entonces ahí viene, ¿no? Lo que es, hermanos, el poder mostrar esa luz, ¿no? El poder mostrar el testimonio. Y hasta el día de hoy sí, tengo referencia bastante de alta estima con esas personas. Nunca he sido persona que los menosprecie, sino siempre he sido una persona colaborativa con ellas. No, hasta cierto punto también, porque a veces ya como que le da la mano y quieren todo el brazo a veces, ¿no? Entonces, eso también la experiencia nos enseña. Seamos sabios en nuestras opciones de diversión para decidir lo que vemos, lo que escuchamos, lo que buscamos en línea, internet, que los principios de la escritura sean nuestra mejor guía. Tengamos cuidado, ¿no? A vuelta de la esquina, en un clic, está todo lo que tal vez nosotros no queríamos ver, pero ahí está, ¿no? Entonces, eso tener cuidado y también con los niños, ¿no? Con los jóvenes. Y listo, hemos concluido. Es importante siempre, hemos visto en el Evangelio y la cultura, el discipulado y el ministerio en acción. Las cosas en que pensamos forman el aspecto más privado de quienes somos y proporcionan una base sobre la cual construimos nuestros valores. Conforme somos formados y estamos en nuestro entorno, vamos a siempre eh, tener ese impacto con nuestros valores a las demás personas. Examina lo más privado de su vida, que Dios le revele lo que necesita cambiar y le ayuda a hacer y vivir según su voluntad. Examinémonos, ¿no? David decía, examina dentro de mí qué hay, si hay maldad, Señor, quítame, ¿no? Y ayúdame a serte fiel. Incluso hay una alabanza de esto, ¿no? Entonces, seamos como David, que siempre pidamos al Señor que Él nos examine, que nos saque radiografía, una ecografía, ¿no? Uno que es, que vea nuestro, profundo en nuestro ser y las intenciones del corazón. Oremos para que Dios elimine cualquier cosa de nuestra vida que dificulte nuestro andar con Él. ¿Qué nos dificulta? ¿Qué es lo que causa que nos alejemos del Señor? Entonces podamos identificarlo y aquí dice elimine, que nos quite, ¿no? Que no nos cause malestar y que no sea piedra de tropiezo también para los demás. Listo. Terminé con esto. ¿Alguna pregunta? Cansador, ¿no? Listo, hermano Joel, te eres valiente, me ha acompañado Amén, este amén. tiempo. Vamos a tener una actividad ahora, siempre manejamos en educación un tiempo de pasar clases de forma sincrónica, no de conexión, pero también vamos a tener un tiempo de trabajar de forma asincrónica. Tengo un video en YouTube que habla un pastor acerca de lo que es el evangelio y la cultura. Quisiera que lo observe usted, mi hermano ejemplo, y esto también, esta consigna voy a subir al grupo para que hagan un trabajito de máximo 2 páginas, a lo mucho, y eso quiero una página nomás en concreto, ¿no? Para no redundar mucho. Entonces, ese trabajito voy a dejar. Sabemos que en educación 40 minutos es lo máximo donde uno puede aprender, entonces ya hemos excedido ese tiempo. Vamos a descansar. Que Dios les bendiga, entonces hermanos, hermano Joel. Eh, yo quiero dar un anuncio aprovechando este tiempo. El día sábado estoy viajando a un campamento, así que mañana voy a volver a grabar esta clase y con las disculpas me pido perdón a ustedes. Soy una persona muy ocupada, entonces, a ver, el director seguramente me va a evaluar para unas próximas materias. Si estoy así, tal vez no me tome en cuenta, ¿no? Entonces, vamos a verlo esto, la evaluación. Muchísimas gracias. Entonces, si me pueden acompañar mañana a esta misma hora, a las 9, hasta un poco más, vamos a terminar este módulo.
Voy a dejar también tarea, pero para que lo hagan, lo presenten el próximo lunes. Van a tener bastante tiempo. Es el cuestionario que les voy a pedir. El libro ya lo tengo, me ha costado encontrar para este módulo, pero ya tenemos, ya lo tenemos, que voy a subir a Classroom. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor. Señor, gracias, Dios Todopoderoso, por este tiempo. Cuán importante, Señor, conocer tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por mostrarnos la conexión que tú hiciste en lo que es la cultura con las personas en tu alrededor, los judíos, tu propio pueblo, Señor, que en un tiempo determinado te ha rechazado, Señor, tal vez te ha contradecido, pero tú seguías, Señor, dándonos a entender que ese es el trabajo que nosotros debemos realizar. A través de la gran comisión entendemos que debemos siempre, siempre buscar y llevar adelante este ministerio de reconciliación para que las personas te conozcan, Señor. Estamos en días difíciles donde las personas en un tiempo determinado te van a buscar, Señor. Y te pedimos que tú nos dé las mayores herramientas y el conocimiento, Señor, y no solamente que quede ahí en la mente, sino en lo que es la aplicación. Gracias por mis hermanos, bendice su vida, su trabajo, su ministerio, que sea en buena hora, Señor, que ellos se sigan formando y puedan conocerte más. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermano Joel, pastor. Bendiciones, hermanos. Hasta la próxima. Buenas noches, profesor.